como cada jueves, como cada martes, hoy estamos con ustedes nuevamente para llevar a cabo su programa eh, que siempre acostumbrados a él como una asistencia social y que hemos tratado de llegar hasta sus hogares a través de nuestras redes sociales y que mm, por algo se llama Abogado en tu casa. Hoy, martes 11 de abril de este año 2023, abordaremos el tema de derecho laboral. Pero también debemos de conocer que la presidenta del tribunal representa tanto al tribunal como al Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, en un momento dado, ella es quien firma la rescisión. Pero, le digo, todo depende en qué caso. Si es de todo el Poder Judicial, sí corresponde al Consejo de la Judicatura, tratándose nada más del tribunal, porque a ella le corresponde la vigilancia de todas las cuestiones del tribunal, de la administración, vigilancia, y en cuestión del Poder Judicial le corresponde al Consejo de la Judicatura esa administración. Y le reitero, ella representa tanto al tribunal como al Consejo de la Judicatura. No sé si con eso se puede responder la pregunta. Dependería de qué caso. Si se trata del tribunal, sí. Apartado B, Ley Reglamentaria del Trabajador Burocrático Federal o la Ley Estatal del Servicio Civil, ¿sí? Son muy diferentes los alcances jurídicos que tienen las tres reglamentaciones, ¿sí? En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, hay un capítulo especial de esos trabajadores en que la propia ley señala que todos los trabajadores de confianza gozarán de las prerrogativas que sean aplicables a los demás trabajadores, ¿sí? Recordemos que el derecho al tiempo extraordinario es un derecho irrenunciable, ¿sí? Que por ningún motivo puede ser aceptable o puede justificarse que por el hecho de ser un trabajador de confianza no tenga derecho a ese tiempo extra, ¿sí? Y hay criterios de la Corte en ese aspecto, doctor. ¿Y de dónde nacen las horas extras? Dentro de la jornada laboral que desempeña. Ha sido muy discutible el derecho, ¿sí? El derecho definitivamente es irrenunciable, pero ya dentro de los conflictos, me adelanto un poquito, dentro de los conflictos laborales que se suscitan a veces respecto a esta prestación del tiempo extra con los trabajadores de confianza, muchas de las veces, dependiendo la categoría, ¿sí?, y lugar de adscripción del trabajador, ¿sí?, es como a veces se arroja la carga probatoria, ¿sí? ¿En qué aspecto? Cuando un trabajador de confianza, por decirlo así, ostenta el carácter de gerente, ¿sí?, donde tiene las funciones de representación patronal dentro de la empresa, en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, es el mismo que dispone del tiempo, él mismo dispone del tiempo, ¿sí? A veces no es supervisable por los altos mandos de la empresa, ¿sí? Entonces, en determinado momento se siente afectado en la violación de sus derechos, puede reclamar el tiempo extra, pero la propia ley y la jurisprudencia le señalan que va a tocar la carga probatoria a él, al trabajador que haga la reclamación de ese tiempo extra, ¿sí? Trabajaban mucho más, a veces siendo una jornada que no es creíble, ¿no? Porque también a qué horas comen, a qué horas descansan. Digo, a veces hay jornadas que no se pueden creer, aunque en la práctica hay algunos trabajos, por decir de los transportistas, que realmente sí tienen unas jornadas extremas, de que empiezan 5 de la mañana y terminan 12 de la noche, ¿no? Y duermen en los camiones y igual no tienen días de descanso el día de descanso semanal. En la realidad sí se puede dar ese tipo de jornadas,
Y lo dice basado en el razonamiento de que los choferes de autotransporte, ¿sí?, tienen fijado un horario de salida, ¿sí?, y probablemente de llegada, pero ellos disponen de su propio tiempo durante ese lapso del trabajo, ¿sí?, para tomar alimentos, para descansar, ¿sí?, y basado también en otra base, en otro tipo, ¿sí?, basados en que su salario de los trabajadores de autotransporte no se hace por día, no se hace por horas, ¿sí?, se paga por viajes realizados, ¿sí?, dentro del capítulo especial de los trabajadores de autotransportes. Hasta yo tengo conocimiento es eso, de que no tienen derecho a reclamar tiempo extraordinario, basado en esos supuestos. Primero dicen, hay algunas renuncias. O renuncias, firmas tu renuncia, o te voy a tener que acusar porque te has estado llevando los productos que están bajo tu custodia, o porque has llegado muy tarde, o porque has lesionado a tu compañero, etcétera, etcétera. Y muchas situaciones que pueden ser hasta inciertas, pero que ante el temor fundado de que pueda traerles unas cuestiones de carácter penal, dicen, pues mejor te renuncio, ¿no? Pues esa es la coacción que decía el maestro Vilis, ¿no? Que en un momento dado el procurador de la defensa del trabajo o el abogado particular va a tener que instruir al trabajador para ver cómo va a ser la acción, cómo vamos a demandar en casos de que haya una renuncia que fue firmada bajo coacción, ¿no? Exacto. Porque fíjese que ahí es donde yo comparto el criterio de la Corte, en que, de acuerdo con la voluntad, ¿sí?, del trabajador en renunciar en el trabajo, debe de existir presunción, ¿sí?, de que haya certeza jurídica de que verdaderamente el escrito lo haya firmado, ¿sí?, dentro de la voluntad que tiene de dejar de laborar, ¿sí?, porque como que sí le impone la obligación a los juzgadores de que analicen esa situación, ¿sí? Y actualmente en algunos tribunales laborales, cuando el trabajador en su demanda señala que fue coaccionado para firmar la renuncia, con ese simple hecho, el tribunal laboral le da vista a la fiscalía para que investigue realmente desde el punto de vista judicial, penal, si esa renuncia, ¿sí?, fue obtenida voluntariamente o bajo coacción. Y sí comparto el criterio ese, aunque también es demasiado subjetivo, porque tú en un asunto laboral, de acuerdo a sus principios de autonomía procesal, ¿sí?, tienes todas las facultades, pero en cuanto tú emitas una sentencia, ¿sí?, una sentencia, no previo a cuando ni tan siquiera has llegado a la audiencia preliminar o la audiencia de juicio. Y ya desvista. Y ya diste, ¿sí?, vista, y te vienen a decir a lo último si es la firma, ¿sí? hoy martes 18 de abril del año 2023 abordaremos el tema tan sonado, tan cuestionado y tan importante que es el funcionamiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Los invitamos para que nos acompañen en este programa al escuchar diversas exposiciones que harán nuestros invitados y que seguramente serán de sumo interés para todos ustedes, distinguidos cibernautas y televidentes. Las preguntas que amablemente hicieron llegar a nuestro correo acropolisabogados@hotmail.com
las estarán ustedes seguramente escuchando conjuntamente con sus respuestas y los invitamos para que se sigan comunicando con nosotros. Sin embargo, ante las necesidades que se vinieron dando, hubo la oportunidad de que se crearan organismos autónomos. Dijeron, bueno, tiene que haber órganos que no dependan de ninguno de los tres poderes por la naturaleza y la función que desarrollan. Y entonces, entre otros, se creó el INAI, se creó el Banco de México, se creó la Comisión de Derechos Humanos, etc. Pero concretamente y en relación al INAI, él se crea en el año 2002. ¿Y cuál era el interés de que este organismo fuera de carácter autónomo? Pues finalmente lo que nos señala es precisamente la transparencia y el acceso a la información. Entonces significa que a partir del 2002, que se creó la primera normatividad del particular, cualquier autoridad, todo aquello que no tenga un carácter de secrecía o de asuntos de seguridad nacional, debe de ser informado a la ciudadanía. En un Estado democrático, pues el pueblo tiene el derecho a saber cómo funciona cada uno de los organismos, cómo está integrado, cuál es el manejo de los recursos económicos, cuáles son los programas que desarrolla y cualquier actividad. Por ejemplo, el Poder Judicial está obligado a señalar los jueces que designa, si son o no por concurso de oposición y cómo lo obtuvieron, como un ejemplo cualesquiera. Entonces, dentro de esto, la finalidad y la función sustancial del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es que los particulares, cuando quieran obtener alguna información de una institución de carácter oficial, todos los órganos o autoridades, pues acuden a la autoridad y de no dárselo, instan ante este instituto y él tiene la facultad de requerir a la autoridad, si lo consideran necesario e idóneo, para que brinde la información correspondiente. En este caso, que quizás no fue una contestación formal, porque bueno, pues digamos, no lo podría contestar de esa forma quienes participan dentro del propio Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero sin embargo, pues quizás hubo algún comentario o hubo, no sé si hubo alguna respuesta informal que le dieron a esta persona cuando se comunicó por teléfono al INAI y digamos hasta de cierta forma pues informal, por no señalarlo coloquial, se le dio esta respuesta, ¿no? La realidad es que sí, efectivamente, pues el presidente de la República, y si nos vamos a la interpretación de esta pregunta, pues es el que puede o no continuar con este proceso de selección. Y efectivamente, ¿no? Van 14 días, hoy precisamente ya se apostaron en la Cámara de Senadores, los diputados del PAN, impidiendo que se nombre a estos representantes. ¿Y quién ha sido quien ha impedido y quien incluso lo ha manifestado públicamente? Pues ha sido el presidente de la República, ¿no? Entonces, de cierta forma, si esta persona pues hizo su solicitud de acceso a la información pública y posteriormente ya acudió al recurso de revisión, que el recurso de revisión precisamente es cuando bien comentaba el doctor Raúl Pimentel Murrieta, se reúnen en este caso el Pleno, ¿no? Que tendrán que sesionar con esta votación, con esta regla pues, de mínimo de consejeros, y en ese caso van a confirmar, van a revocar o van a modificar el recurso que fue interpuesto por este ciudadano, si es que así fue, ¿no? Entonces quizás pudiéramos darle esa interpretación, doctor Vito, pues que no por escrito, pero informalmente se le pudo dar a la ciudadanía, que además hay una obligación expresa precisamente para dar una respuesta en este caso. Dice, quizá no se esté refiriendo al procedimiento administrativo, a lo mejor está refiriendo al contexto político de que el presidente ha sido el que ha aparecido socialmente como quien se ha opuesto a eso, ¿no? Y tan es así que en las mañaneras él ha dicho, pues es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no sirve para nada. Dice, no hay razón de que exista. Y dijo, además eso lo puede realizar la Secretaría de la Función Pública, no tenemos por qué pagar tantos millones para un órgano que no está cumpliendo su objetivo. Entonces quizá eso se refiere, este señor escuchó o alguien le dijo, pues es que el presidente no ha sido anuente, ¿verdad?, accesible a la integración del Consejo. Mientras no esté integrado el instituto adecuadamente, pues no puede funcionar. Es decir, si el presidente, por ejemplo, no hubiera
objetado o vetado a los dos que se designaron anteriormente, no hubiera pasado nada, estaría correctamente integrado. Dentro de esto, pues aprovecho para señalar que hay distintas vertientes o caminos. Uno de ellos tocaba el maestro Ross, que era precisamente el recurso de revisión. En otros contextos hay consejeros honoríficos del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no son consejeros oficiales, sino son honoríficos, y ellos plantearon un amparo. Y en ese amparo el juez de distrito dijo, tienen razón, la Cámara de Senadores está obligada a designar a los consejeros. En este momento estamos ya con los requerimientos del juez de distrito, donde les está diciendo, oigan, tienen que designarlos, porque ya fue en un amparo, le fue concedida esta agrupación, y están presionando o obligando a que puedan cumplir. Es uno de los principios. El otro es que el propio INAI planteó ya una controversia constitucional. Dijo, oye, pues tu Congreso, ¿verdad?, estás invadiendo mis esferas porque no me estás nombrando a las personas que deben estar, y por lo tanto yo no puedo tener actividades. Es decir, tiene actividades administrativas, pero no tiene actividades o facultades legales para resolver el fondo de los asuntos. Entonces planteó la controversia, ya la tiene la Suprema Corte, y entonces tenemos dos mecanismos. Uno por el propio INAI, donde está diciendo, estás invadiendo mis funciones porque no me permites, no me nombras los consejeros para que yo pueda funcionar, y otro por este grupo que promovió un amparo, ya lo ganó, y donde la juez de distrito está requiriendo al Senado para que le dé cumplimiento. Ya le está dando un cierto plazo, y apercibiendo lo que de no hacerlo, pues aplicará alguna medida de apremio al particular. Y un punto muy importante que toca el doctor, y bueno, que precisamente es el tema de los derechos ARCO, la protección de derechos personales que tiene el ciudadano precisamente para el acceso, para la rectificación, para la cancelación o incluso para la oposición. Y que bueno, nos hemos concentrado quizás nada más en el punto de la información pública, pero los particulares, los bancos, las instituciones financieras también tienen la obligación, en este caso, de garantizar esa protección de datos a la ciudadanía, y que en muchas ocasiones se está exponiendo, y ese es un punto muy importante que tocaba el doctor Raúl Pimentel, se está exponiendo ahorita a la ciudadanía en general, ante tantas fuentes de información y ante tanto descontrol de la información, a que la información no tenga un control en nuestro país. Entonces, por lo tanto, esa es la función que tiene el INAI, de tratar de, pues, en este caso, clasificar la información, porque la información que está en manos del gobierno se entiende que es pública, pero alguna es, como bien decía el doctor, clasificada, reservada, ¿no?, por cuestiones de seguridad nacional, y otra tanta es confidencial. Pero hay información que incluso está clasificada como reservada y que la ciudadanía debería de tener un acceso y debería de tener un conocimiento. Sobre todo porque a veces se le vulneran los derechos a los propios particulares, ¿no? Cuando el gobierno te esté evaluando propiamente a ti como particular, pues tú tendrías el derecho, si eres, por ejemplo, policía, a conocer precisamente cuál es el proceso mediante el cual te está evaluando el gobierno. Entonces, sí se está generando, no solamente administrativamente, como ya mencionamos, que va a ser un rezago que va a durar tiempo, como vimos ahorita con el famoso TRIJAEP, ¿no?, que nos sucedió aquí en Veracruz y que lo estamos viviendo. Va a haber un rezago muy importante, ya van 14 días en el cual no han podido sesionar, y esto pues efectivamente se va a ir acumulando. Y se va a ir acumulando porque hay información que la ciudadanía desea conocer. Ahorita hay temas muy sensibles como algunas operaciones que está realizando la propia Comisión Federal de Electricidad, o algunas otras tantas más operaciones que pues la ciudadanía desea conocer, ¿no? Entonces, sin duda que, y pues, digamos, abordando también la pregunta que usted hizo sobre la participación del presidente de la República, directamente pues no tendría una participación más que siendo un sujeto obligado, en este caso, a dar a conocer la información. ¿Por qué? Porque el INAI es un organismo autónomo en el cual la única injerencia, y esta injerencia pues incluso es cuestionable, en materia de coordinación con el Poder Legislativo, para el nombramiento propiamente de los consejeros, ¿no? Pero una función directa pues no debería de tener él. Y bueno, ya no lo agregamos ahí en la pregunta, pero esta información la saca a raíz de por qué y cómo fue que se acaban de morir unas personas recientemente en la Secretaría de Energía, y precisamente en Coatzacoalcos, en la refinería.
Entonces, pues no le han podido contestar y creo que ni le van a contestar ahorita por muchas razones. No, y además que es reservada, es información. Es reservada, ¿no? Entonces, creo que aquí hay varias cuestiones que precisamente no debían de ser ocultas, ¿no? Sino sacarla y decir, ¿por qué no te doy la información? No decir, no te la doy, no motivo y razones por las cuales no te voy a dar la información, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas de carácter social. Bueno, ¿por qué no me la das? Dime. Ahorita dicen, no, pues es el presidente, no, son los senadores, no, son los del PAN, no, son los del PRI, etcétera. Y bueno, también nos ayuda para reflexionar. Pues ahorita ya se va a venir en el 24 las elecciones de senador, la elección de diputados, de presidente. Pues es el momento que ya pensemos por quién votemos o a favor de quién, claro, o qué, ¿no? Porque finalmente, pues dijera una persona, y lo dice muy bien, cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿no? Es correcto. Bien, pero lo propone, pero ya sabe que lo va a aprobar tal o cual equipo político, ¿no? Entonces, y por obviedad, el hombre así está acostumbrado por naturaleza, que debe obedecer de quien lo ayuda, sí, de quien lo lleva. Claro. Eso, porque si no se llama ingratitud y demás. Y bueno, ya en algunas ocasiones, creo que ustedes lo recuerden también, ya dijo el Señor, ¿para qué los nombres ahora son traidores, no? Que es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero bueno, esto tiene mucho, mis distinguidos cibernautas y videntes, mucho que ver, mucho que esperamos que con las respuestas que se les están dando y todos nos estén entendiendo. Maestro Fernández, que hace un rato me hablaba que qué bueno que el programa, pero que se hablara la realidad. Nosotros aquí le quiero decir que en eso nos caracterizamos, maestro, en que sí hablamos la realidad. Nosotros no tenemos por qué decir otra cosa. Lo cierto es que, como se dijo, ¿por qué no funciona ahorita el INEM? Porque solamente tiene 4 consejeros. Y que cómo está integrado, pues tiene 7. Y que quién los tiene que nombrar, pues el Senado. Y que quién los tiene que proponer, pues el presidente. Y que quién los puede vetar, pues el presidente. Ese sistema político está ahí en la Constitución. Ahí está. La pregunta número 1, dice el doctor Pimentel, los alimentos que deben ser proporcionados a un niño, ¿qué es lo que comprende en general? Muy bien, pues muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias al doctor Vito Lozano por la invitación y sobre todo a este panel de primer nivel con el que comparto créditos. Gracias. En relación a esto, pues es una pregunta muy interesante genéricamente y para la sociedad en general, porque normalmente cuando nos hablan de alimentos, pues todo el mundo entiende que son los nutrientes o los satisfactores básicos. Sin embargo, tratándose de la legislación civil, establece otra puntualización. Ella nos dice que por alimentos no solamente se entiende pues los alimentos sustanciales para el desarrollo de la persona, sino también tiene que comprender el vestido, tiene que comprender la educación, tiene que comprender la asistencia médica, tiene que comprender el solaz esparcimiento y sobre todo el desarrollo físico y psíquico del menor. Es decir, para que un menor pueda de alguna manera llegar a la edad adulta con todos los satisfactores, como son el ejercer ya o cumplir con un grado de escolaridad, a llegar a una profesionalización, pues requiere no solamente de que le den alimentos en sí, sino del vestimenta, de la vestimenta, de la habitación, de la atención médica, la atención psicológica y desde luego aspectos recreativos, ¿verdad? Entonces, en ese entorno, el sujeto, en este caso deudor alimentario, tendrá que brindarle todos los apoyos económicos hasta que el menor pueda llegar a desarrollar una actividad ya sea de carácter profesional o también puede ser una actividad a través de un oficio. Pero lo que se busca es que pues los progenitores, en primer término, que son los obligados primarios, de alguna manera satisfagan las necesidades del menor
hasta que logre su pleno y absoluto desarrollo. Pasan dos situaciones. A veces, digamos, por cierto, saludos a las acreedoras o acreedores y saludos a los deudores, pero ¿en qué sentido? Cuando hay una separación de una pareja, normalmente es, mira, aquí están lo de los pañales, y ya con eso es lo de los alimentos, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque eso solamente cubre una parte. No falta, insisto, falta el alimento, falta la escuela, falta proporcionar la cuestión para en caso de una emergencia médica, o sea, faltan muchas cosas, ¿no? Y cuando se hacen acuerdos, digamos, que no se llevan a otras instancias, muchas veces, insisto, piensan que los alimentos son los pañales, hablando de personas menores de edad, muy pequeñas, en la primera etapa del desarrollo humano, que son los pañales, la leche, y se acabó, ¿no? Insisto, va más allá. Ahora, aquí hay personas también que deciden llevarlo a otras instancias, y lo traducimos en el caso de las personas menores de edad. A veces estos convenios los hacen en el DIF, en las procuradurías, y bueno, de alguna manera los procuradores o procuradoras o el personal de asistencia que se encuentra en el DIF igualmente no hacen como un listado rápido. Yo le decía como un checklist, ¿no? A ver, ahorita que necesita, insisto, rápido, una persona en la primera etapa de desarrollo humano, pañales, leche, y se acabó. Pero volvemos a lo mismo, surge ahora también, hablamos un poquito de los derechos de las mujeres en el sentido de el trabajo no remunerado, porque a ver, espérate, un niño también demanda atención y cuidados en el hogar, o sea, necesitamos que esté una persona, si no es mamá, porque ahora ella tiene la guarda y custodia, ¿no? O el cuidado de ese bebé o esa bebé, bueno, una persona que esté pendiente. Entonces, por ejemplo, ahí también en necesidad de alimentos iría esta necesidad de esta persona y muchas cuestiones, pero insisto, a veces nada más hacemos un checklist que muchas veces no va aparejado a lo que señala el derecho en materia civil, ni menos a la menos a la ley en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Otro error que a veces también se comete y que bueno, dicen demanda. A veces a los deudores alimentarios les llega la demanda y dicen, pero ¿por qué si ya hicimos un acuerdo en el DIF? Bueno, importante, o sea, el acuerdo que se hace en el DIF es un acuerdo de buena fe, pero no tiene el alcance de una autoridad judicial, es decir, no podemos decir, bueno, es que ya llegamos a este convenio y entonces ya con eso limitamos para que puedan demandarlo. Les digo esto porque nosotros lo hemos visto mucho en el día a día, insisto, que se llevan este tipo de convenios ante la Procuraduría, que depende del DIF, y piensan que con eso ya hay una protección. Ahora, lo ideal es que acudan a una instancia judicial, es decir, que acudan con el juez. Yo recuerdo mucho en la Facultad de Derecho que los maestros decían, y nos lo recalcaban mucho sobre lo que estaba en la ley, que decían, bueno, es que a lo mejor alguien que está representando los derechos de un niño en materia de alimentos no tiene como para solventar un abogado. Bueno, recuerdo que hubo una situación en que una señora redactó así una carta a un juez, lo llevó al juzgado, el juez lo admitió. ¿Por qué? Porque dicen, tú dale los hechos y el juez te dará el derecho, ¿no? Y en materia también de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ellos tienen una obligación, además legal, de ver por el interés superior de la niñez. Y con esto que les digo, bueno, que pueden, desde las posibilidades que tengan, dirigirse a una instancia judicial para representar los derechos. Otra situación también que quiero solventar aquí es que se tiende todavía a confundir que los derechos de los niños cuando se vuelven en esta hipótesis acreedores a los alimentos, muchas veces la persona con la que se queda la guarda y custodia dice, no, yo no le voy a pedir nada al papá, no, yo no le voy a pedir nada a la mamá porque pues yo puedo, y recordemos, los alimentos son unos derechos de los niños, de las niñas, no es de la persona con la que se queda en guarda y custodia. Entonces, doy toda esta explicación porque, insisto, es información, dijera por ahí Lolita Ayala, información que cura, que es importante que sepan quienes nos siguen en estas transmisiones, porque a veces tenemos ese detalle en la idea de los alimentos y finalmente, pues sí, le podrá estar dando cierta cantidad a una niña, pero si se demuestra ante una instancia judicial que no es suficiente para cubrir todo esto, lo que en materia legal llevamos alimentos, claro que se puede demandar, aun y cuando esté un convenio privado, aun y cuando hayan hecho ya ese acuerdo también en la instancia de DIF o en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Que propuso el decreto, que propuso el gobierno federal y que lo aprobó finalmente
el Senado. Dice, ya se puede aplicar las reformas que se hicieron a la Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en materia de alimentos. Muy buena pregunta. Bueno, pues primero muy interesante lo que han comentado mis compañeros en el panel, lo que abonaba el doctor Pimentel y lo que explicaba la maestra Nayeli también de muy acertadamente, es interesante. Y ahora vemos que se aprobó recientemente por el Senado, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, esta serie de reformas que modifican la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en materia de pensión alimenticia. Y establece que se generará este padrón nacional de deudores alimentarios, este registro nacional de deudores alimentarios, para todos aquellos que incurran en el incumplimiento sostenido por hasta 90 días naturales, esto es 3 meses, entonces ya pueden ser sujetos de que los tribunales remitan las constancias que correspondan y puedan ser exhibidos en una lista pública nacional a la que todo mundo puede tener acceso. Pero el hecho de exhibirlos no es el único detalle. También van a tener coartados ciertos derechos, como la posibilidad de sacar un pasaporte. Antes de casarse deberán mostrar una constancia. También deberán tener restringidos sus derechos en materia político-electoral, en el servicio público. Entonces vemos que esta circunstancia tiene como finalidad procurar que haya una mayor cultura del cumplimiento en la obligación de dar alimentos. Aquí la pregunta que se formulaba es muy interesante porque va a aplicar a partir de su entrada en vigor respecto de los que incumplan con posterioridad a la ley publicada o aquellos que vienen sosteniendo el incumplimiento pero que a la fecha actualizan una hipótesis que se conoce como detracto sucesivo y en consecuencia, con independencia que se haya generado con antelación, el incumplimiento se da hoy y entonces esto nos remite al incumplimiento pasado y puede ser posible que ya seas inscrito en el padrón a partir de la vigencia. Esto todavía está en la mesa de la discusión, mientras que por una parte se piensa que va a ser hasta que del decreto 3 meses posteriores a que incumpla o siga yo incumpliendo, o desde el momento en que entró en vigor, y si yo ya tengo un año incumpliendo, ya puedo ser inscrito. Claro. Que esta es una hipótesis que se está manejando en la actualidad, esta última. No hemos visto todavía inconformidades porque acaba de emitirse el decreto, no va a faltar quien promueva su amparo argumentando que es violatorio de derechos humanos bajo la óptica de la discriminación por razón diversa, bueno, pero habrá que esperar. Lo que sí es verdad es que ya entró en vigor, que ya se tiene muy bien detectado y que en la exposición de motivos veíamos que obedece esta modificación normativa a un alto y cada vez más creciente índice de incumplimiento en la obligación de dar alimentos. Y esto efectivamente lo vemos de manera cada vez más común, donde las acciones normativas por la vía civil están teniendo un escaso efecto y las de naturaleza penal con el tan muy, en cierta medida, difícil acceso a la justicia en cuanto a la prontitud se refiere, pues hace que los incumplimientos lleven años. Estamos hablando de que actualmente para integrar una carpeta de investigación no hay plazo. Y una vez integrada la carpeta de investigación por el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, si ésta se judicializa y está mal integrada, el juez la puede regresar a investigación y tampoco hay número de veces que la pueda regresar. Es más, hay fiscales que presentan casi la misma carpeta y se las vuelven a regresar. Y entonces no hay número de veces para que te la regresen y tampoco hay plazo para integrar la carpeta. Hay investigaciones que pueden llevar 10 años. A veces hasta los delitos ya prescribieron y ya no pueden judicializarse. Exacto. Entonces por la vía penal es una vía larga y por la vía civil efectivamente desde las primeras medidas cautelares ya se fija una pensión alimenticia provisional que es reclamable, pero de lo contrario se queda fija y esta ya empieza a operar. Pero si el deudor alimentario es insolvente o se coloca en estado de insolvencia de manera dolosa, lo que ya hemos platicado, pues entonces el acceso a los alimentos para menores o para incluso quienes tienen derecho a recibirlos, pues se hace prácticamente imposible de efectuarse. Y esto nos lleva evidentemente a que se tengan que aplicar medidas que repercutan directamente en ciertos derechos. Aunque este decreto ha sido ampliamente comentado, a mi consideración es un acierto, porque permite en cierta medida generar un acto de coerción para efectos de obligar al deudor alimentario a que sea responsable, a que cumpla,
y a que no sea sometido también a un escrutinio popular que le va coartando derechos e incluso le impide ciertas expectativas de carácter personal, profesional y de otra índole. Entonces ya partimos de una base de que hay un número de deudores muy elevado, es decir, totalmente elevado. Primer concepto de problema. El segundo problema es que a través de la legislación efectivamente hemos venido buscando mecanismos para crear obligaciones. Primeramente, bueno, se creó en el Código Civil el derecho alimentario y luego se dijo dentro del mismo que los menores de edad tendrían a su favor la presunción de necesitarlos, es decir, le arrojamos la carga de la prueba al progenitor diciéndole, bueno, pues solamente que acredites que el menor, pues a lo mejor un Luis Miguel que a los 10, 11 años ya cantaba, a lo mejor ya tenía posibilidades de sostenerse él, ¿verdad? Pero fuera de ese concepto todos tienen la presunción de necesitar alimentos y el padre tiene la obligación. El tercer aspecto, el que tocaba la maestra Nayeli muy atinadamente, el que se hace extensiva esa obligación a los abuelos o a los parientes colaterales hasta el 4º grado, porque pueden ser los hermanos, los tíos, es decir, no necesariamente los abuelos. Se creó por una razón muy sencilla, porque para el padre era muy factible eludir esa obligación. Dice, bueno, si tú le eludes y el niño tiene una necesidad alimentaria, pues los demás familiares tienen esa obligación. Entonces se extendió hacia ese fin. El otro problema que se generó es porque los padres acudían de manera muy notable a decir, bueno, como ya me dejé con mi esposa o mi pareja, ahora le digo a mis padres que me demanden alimentos. Entonces los padres le demandan alimentos, él se autoembarga y cuando viene a reclamar la familia, pues resulta que él ya no tiene. Tuvimos que crear una figura en el Código Penal que es la insolvencia, castigar a aquel que dolosamente, que fue el término que utilizó la maestra Nayeli, aquel que dolosamente se coloca en un estado de insolvencia. Bueno, pues ya lo castigamos también. En la otra vertiente, que es el derecho penal, pues se dijo que al que sin un motivo justificado deje de cumplir con una obligación de dar alimentos. Bien, esto genera que la dividamos. La vía civil es para reclamar alimentos de aquí en adelante. Es decir, hoy reclamo alimentos, hoy me fijan la pensión y de aquí en adelante se genera ese derecho. La vía penal es para los alimentos que no dio con anterioridad, es decir, las sanciones por la omisión en la que ya incurrió con anterioridad. Entonces, para el auditorio les puedo decir que son compatibles el que yo pueda reclamar en la vía civil y en la vía penal al mismo tiempo. Porque estoy reclamando los alimentos futuros en la vía civil y los alimentos pasados en la vía penal. Son dos mecanismos a través de los cuales puedo crear un principio de obligatoriedad. O sea, efectivamente en la vida cotidiana nos vemos con estas cuestiones de que van normalmente, en su mayoría, las madres en representación de los derechos de alimentos de sus hijos o de sus hijas, y llegan a las fiscalías y efectivo, o sea, le dicen, no, primero tiene que ser la vía civil. Aquí habría que recordar que, insisto, el propio artículo primero, hablando de los derechos humanos, concatenado al 4º constitucional, que es el que sustenta el interés superior de la niñez, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus facultades, entonces eso todavía subraya más esta cuestión, ¿no? O sea, las facultades y competencias que ejerce una autoridad jurisdiccional no es la misma que ejerce una autoridad administrativa en cuanto a fiscalía. Entonces, ya desde ahí, el hecho de que les nieguen el acceso a la justicia, hablando propiamente de las fiscalías, ya estarían violentando estos dos derechos, el primero y 4º constitucional, y obviamente estarían transgrediendo el interés superior de la niñez. Nuevamente, como cada 8 días, los días martes, a esta nuestra hora primordial de las 6 de la tarde, presentamos nuestro programa acostumbrado de Abogado en tu Casa, y que lo transmitimos a través de Acrópolis Multimedia de nuestra Universidad de Jalapa. Hoy martes 30 de mayo del año 2023 abordaremos el tema de derechos y obligaciones laborales. Los invitamos para que nos acompañen en este programa a escuchar diversas exposiciones que harán nuestros invitados y que seguramente serán de sumo interés para todos ustedes, distinguidos cibernautas y televidentes. No perdamos de vista que el derecho procesal del trabajo, junto con normas del derecho individual y del derecho colectivo, han sido objeto
de una gran reforma. Reforma que nos coloca una vez más, si no a la vanguardia, pero sí como país impartidor de justicia. Y los principios que actualmente nutren al derecho procesal del trabajo los vamos a encontrar en el artículo 685 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y en estos principios encontramos precisamente el de inmediación. ¿En qué consiste este principio? Bueno, el principio de inmediación al que he hecho referencia trata de que el juez en todas y cada una de las audiencias, el juez del trabajo evidentemente, en todas y cada una de las audiencias en las que participe, tiene que estar presente. Ya no es como ocurría antaño. Ahora, este juzgador, por disposición de este artículo, y atento al principio de inmediación, debe estar atento, escuchando, y lo más importante, estar presente en el momento en que se está desahogando la audiencia. ¿Por qué motivo? Decíamos que en el sistema anterior el juez se podía dar el lujo, claro, no era juez en las normas anteriores, era el presidente de la junta local o el presidente de la mesa el que atendía las audiencias. Esto ha cambiado. Ahora es el juez quien las debe presidir. Esto tiene una razón de ser. Las audiencias, como ahora son 100% orales, ¿sí? Son 100% orales y además son grabadas en el sistema que cada juzgado tiene, obligan al juez a estar presente, no solo para escuchar lo que afirman las partes, sino también para que él pueda hacer preguntas cuando así lo considere apropiado a quienes están interviniendo en alguna de las etapas o fases del procedimiento. El origen va a dar pauta para poder establecer, ¿sí?, la procedencia de lo que el trabajador o trabajadora tiene derecho en el conflicto que plantea. Porque se han dado casos, y yo he tenido algunos, en donde el origen es la terminación voluntaria de la relación de trabajo, ¿sí? Y hemos ido, y como es una terminación voluntaria de la relación de trabajo, no hablo de salarios caídos, no hablo de una indemnización, no hablo de una reinstalación, sino que como abogado patronalista, yo lo que ofrezco es lo que conforme a la ley puede corresponderle al trabajador o la trabajadora derivado de la separación voluntaria que se plantea. En primer lugar, está hablando aquí de que 6 personas se contrataron con un político. En este caso va a hacer los jueces del patrón, ¿sale? Entonces tenemos ahí los elementos de la relación de trabajo. Por un lado el patrono o empleador y por el otro lado los trabajadores. Y a raíz de esta relación de trabajo van a surgir derechos y obligaciones para ambas partes. Ahora bien, por lo que yo entiendo en la pregunta, esta contratación fue solo de palabra, no por escrito.
Recordemos que nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 20, habla tanto de la relación de trabajo como el contrato individual de trabajo. Y en ambos casos se producen los mismos efectos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se acordó en un determinado momento, así sea de manera verbal, va a surtir efectos hacia el futuro, a menos que las partes en cierto momento hubieran acordado modificar las condiciones de trabajo. En el sentido que está elaborada la pregunta, yo entiendo que no ha habido ningún acuerdo modificatorio. Y al no existir ese acuerdo modificatorio, las dos partes, el patrono o empleador y los trabajadores, tienen que seguir sujetándose a lo que se acordó en un principio. Claro, con las actualizaciones que al paso del tiempo han surgido, fundamentalmente en el aspecto salario, ¿sí? Si en este momento una de las partes dice que lo que se acordó hace 3 años en este momento ya no tiene validez, eso es falso. Si llegamos a un proceso de índole laboral, recordemos que la carga de la prueba la tiene el patrono o la empresa. Entonces, creo que allí los trabajadores tienen muchas posibilidades de salir airosos en el supuesto de que llegaran a un proceso de índole jurisdiccional. Pues está abusando, ¿no?, de su jerarquía, ¿no?, porque evidentemente pues estamos hablando de un personaje que se supone que ya está bien sabido de las leyes, ¿no? Primero que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estamos hablando de 10 horas de trabajo. Y todavía después quiere que trabajemos hasta las 8, o sea, trabajar 12 horas y que no me aumente un salario de 150 pesos que está abajo del salario mínimo general. Entonces, ya son hipótesis tras hipótesis como para que esto prospere en una demanda bien adecuada, fundamentada y argumentada, primeramente ante un tribunal, ante el centro local, porque es un trabajo en casa, centro local de conciliación, para poner su queja y se lleva a cabo la conciliación, si es que llega a haber conciliación. Si no, pues ahí estará el juzgado laboral que reciba esa demanda previa constancia de no conciliación para que pueda demandar, ¿no? Porque evidentemente, pues por donde se le quiera ver, pues todo se está coadyuvando para hacer una defensa en favor de las 6 trabajadoras o 6 personas. Ojalá sea un trabajo bien habido, sea lícito, porque esto da, inclusive si se está pagando como si fuera antes de lo que era la esclavitud, y todavía 6 personas en una casa y con un político, pues se puede transformar todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, primeramente pues tienen que ir ante la Procuraduría Federal o la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, o en su defecto con un abogado de confianza, para que proceda a exigir el cumplimiento de las normas que están violándose en esta pregunta. Y por lo regular es abajo de los mínimos legales, siempre, porque en esas empresas se contrata siempre a trabajadores que estudian, a trabajadores que están estudiando. Y hasta estos momentos yo no le he visto ninguna forma que sea contraria a la ley. Y respecto a la reforma que tú me dices de las 40 horas, ¿sí?, a la semana, yo no me parece mal la propuesta. No me parece mal la propuesta. Lo que sí yo apelaría y podría sugerir es que los trabajadores que estén sujetos a una jornada menor que a la que actualmente está en la Ley Federal de Trabajo tengan que capacitarse, porque se requiere verdaderamente que en las empresas se tengan trabajadores, ¿sí?, de trabajo con calidad, de trabajo con responsabilidad,
de trabajo con éxito, ¿sí? Que desgraciadamente a veces los patrones que tenemos no se preocupan por eso, ¿sí? No se preocupan por realmente cambiar y exigir calidad en el trabajo, ¿sí? Yo no me parece mal la reforma, está bien, ¿sí? Pero te voy a pagar 40 horas de tu salario, pero esas 40 horas van a ser de calidad del servicio prestado. Hoy, martes 6 de junio del año 2023, abordaremos el tema diversidad de delitos. ¿En qué consiste eso de la reincidencia penal? La reincidencia se genera cuando hay una conducta delictiva, la misma es objeto de un proceso penal y una sentencia definitiva, y posteriormente comete otra de la misma naturaleza. Pero el Código Penal veracruzano establece como reincidencia y una agravación de la sanción cuando los delitos son de naturaleza dolosa. En este caso ella está hablando de un homicidio imprudencial. En los delitos culposos no hay reincidencia. Entonces tendría que ver ella, si es que se lo manifestó a su abogado, el juez de ejecución, pues ella tendría que recurrir a esa situación, o ver quién está manifestando, pero en el caso concreto del que está hablando, no se particulariza la circunstancia de reincidencia, porque la reincidencia es aquel que dolosamente comete un hecho delictuoso y luego vuelve a cometer otro de la misma naturaleza, ¿verdad? Aquel que se dedica en los camiones del servicio urbano a sustraer carteras de los pasajeros, un día sustrae una, es detenido, es sancionado, compurga la pena en prisión y luego vuelve a cometer otra de la misma naturaleza. Bueno, es aquel que ya conociendo el delito y la sanción que proviene del mismo, continúa en un hacer pues antijurídico. Cabe acotar que en relación a este tema de la reincidencia tenemos otra figura que es el de la habitualidad también. Reincidente, bueno, cuando dos delitos normalmente de la misma naturaleza, desde luego que sean dolosos, pero también tenemos que, por ejemplo, hay varias personas que a veces cometen el mismo tipo de delitos y no solo hablamos de dos, sino de más de 3 veces, y en ese momento pues ya hablamos de que se convierte en un delincuente no solo reincidente, sino en un delincuente habitual. Entonces, nada más es como para efecto de hacer la comparativa, y bueno, que jurídicamente tenemos esa otra figura, ¿no? Aparte de la reincidencia, pues la habitualidad. Dos figuras jurídicas que definitivamente impactan en tratándose pues de la imposición de las penas, ¿no? Tenemos que nuestro Código Penal veracruzano, en tratándose de reincidencia, tiene un precepto jurídico que expresamente regula la reincidencia y bueno, nos establece los lineamientos que deben de acoger el juez, el juzgador en el momento de individualizar una medida sancionadora o una pena. Y ello, pues desde luego, siempre y cuando sean adultos, es donde va a incrementar esa penalidad, ¿no? Como es el caso muy típico que ahorita se ventila con el robo de autos, que alguien viene manejando un auto y nada más fue a que le dieran la constancia de que no es robado ahí con la policía federal, y dice, chéquenme por favor si no está que este carro robado, no, pero después lo detienen porque está alterada la matrícula del motor o la serie, etcétera, y lo detienen y va. El problema es que ya lo detuvieron o la detuvieron, porque pues no hay distingos, puede ser que sea una mujer la que venga manejando y la detienen, ya ahí ya está resintiendo una molestia, de acuerdo al artículo 16 constitucional, ya es un acto de molestia. Y todavía me van a llevar al casillero para que tenga yo registrado un antecedente, pues es daño más daño, ¿no? Claro. Víctima contra revíctima, ¿no? Revíctima. Entonces, por lo tanto, pues yo creo que de alguna manera era una protección a la persona, sobre todo a ese famoso principio de presunción de inocencia con el que caminamos y se supone que está más latente en la actualidad, teóricamente, o espero que también sea en la práctica, ¿no?
pero obviamente interponer un amparo y bueno, caminar con esta suspensión de ese acto reclamado para efectos de que no tengan la ficha sinaléctrica y bueno, hasta en tanto se resuelva ya de fondo su situación, porque efectivamente si al terminar el proceso le pueden dictar una sentencia absolutoria, y luego tiene que promover para ver que no vaya a quedar esta ficha sinaléctrica y se tomara como un antecedente penal, ¿no? Vamos a pensar un padre de una víctima, le matan a su hijo y bueno, lo matan entre dos, un chamaco que tiene 17, va a cumplir 18 y otro que ya tiene 18 cumplidos. Y resulta que a uno le van a poner 5 años como máximo internamiento y al otro le van a poder poner hasta 70 años por el homicidio calificado. Entonces, pues parece muy divergente. Y finalmente la víctima va a decir, bueno, ¿y por qué le pone 5? La privación de la vida de mi hijo es lo mismo que me la haya hecho un adulto que me la haya hecho un menor. De todas maneras, yo perdí a mi hijo y el daño es exactamente el mismo. Entonces creo que tienen que revisarse estas normas. Nosotros ya lo tuvimos cuando debemos recordar que cuando tuvimos la ley de responsabilidad juvenil en Veracruz, la primera pena de internamiento suprema era de 7 años. 7 años. Cuando hubo unos escándalos sociales, porque se puso en libertad a unas personas por 7 años y habían cometido delitos de lesa humanidad o muy graves, la subimos a 15. O sea, la ley de responsabilidad juvenil tuvo hasta 15 años. Sí. Vino ya la ley nacional del sistema integral, y la ley nacional es la que estableció 5 años para todo el país. Entonces, a lo mejor sí cabría hacer un estudio, bueno, y hacer esa comparativa de lo que, reitero, la finalidad de este sistema es ayudar a estos chicos, ¿no? O sea, de manera sencilla es ayudarlos y realmente incorporarlos a su familia y a la sociedad. Habría que ver, hacer un estudio, por ejemplo, hasta dónde se ha logrado esto. Hoy, martes 20 de junio del año 2023, abordaremos el tema la sociedad conyugal entre consortes y concubinos. Maestra Marisela dice, ¿qué diferencia existe entre sociedad conyugal y sociedad de hecho y a qué tienen derecho los consortes? La sociedad conyugal pues es un contrato que hace quien contrae matrimonio o durante el matrimonio. Entonces, en esa sociedad conyugal van a entrar todos los bienes que acuerden las partes. Por eso, si en determinado momento ellos realizan capitulaciones matrimoniales, que es lo ideal, pues ahí van a determinar qué bienes de ellos entran desde un inicio a la sociedad conyugal, que es un patrimonio de la pareja que empieza una vida en conjunto o bien que ya tiene una vida hecha, y ahí es a donde proceden a incluir sus bienes muebles, inmuebles a la sociedad conyugal. El tema de la sociedad conyugal en estricto sentido va a iniciar en el matrimonio, cuando se contrae matrimonio y las partes hayan decidido casarse por esta forma, ¿no? Es decir, expresamente teníamos la voluntad de que fuera de esta manera, sociedad conyugal en el mejor de los casos. Y digo porque en la gran mayoría actualmente del registro civil sí les hacen patente de, bueno, de qué forma o cuál va a ser la modalidad en que ustedes van a adquirir, en este caso la sociedad conyugal, y bueno, regularmente es una decisión voluntaria, ¿no? De acuerdo a la situación o circunstancias que tenga en ese momento la pareja, bueno, a lo mejor la podrían liquidar incluso previo a un divorcio, es decir, vamos a nada más a liquidar nuestra sociedad conyugal, hacemos la separación de bienes y continuamos casados, continuamos en el régimen matrimonial, ¿no? Pero ahora bajo una separación de bienes y podemos fragmentar lo que es tuyo y lo que es mío. Cada uno de los cónyuges que ya están divorciados, pues ya es de su propio peculio, de su exclusiva propiedad, aun cuando exista todavía una sociedad sin liquidar, pero los nuevos bienes que adquieren ya no van a entrar en esa sociedad, esos ya quedan excluidos porque ya se concluyó esa sociedad. Aunque no se liquide, aunque los bienes que tengan pudieran pertenecerle, los que compraron antes, pudieran pertenecerle el 50% al otro cónyuge, bueno, pero ya los nuevos, esos ya no entrarían en esa sociedad conyugal, ¿sí? Porque ya existe un divorcio. En el caso de cuando no existe divorcio, solo se separan, bueno,
ahí también existe otra posibilidad de evitar que esos bienes entren en esa sociedad. Pero tenemos que recordar que cuando uno de los cónyuges abandona al otro, bueno, pues después de 6 meses podemos de alguna manera acreditar que él se separó y que pierde, y solicitar judicialmente que pierda los derechos sobre la sociedad conyugal. Lógicamente es una declaración judicial, no es que se diga ya porque te fuiste y ya ahora ya no eres parte de la sociedad, se tiene que demandar también, ¿no? Que tú ni sabes, estás tranquilo, amigo, te me vas levantando y vas agarrando tus cosas porque tú ya no puedes dormir aquí. ¿Y qué? No, en la mañana saqué mi copia ya de divorcio en causa, pero yo no estoy diciendo nada, yo nunca quise, no querías, pero va saliendo, ¿no? Ajá. Y espérate, ¿qué pasó? ¿De dónde o qué? No, y lo peor del caso, o bien, pues tú te quedas con los niños, ahí los cuidas y demás, adiós, hasta luego. ¿Y dónde vas? ¿Con quién ahora voy a vivir? Y ahí me está esperando afuera. Y él voy me a lleva ser feliz. Voy a ser feliz. Entonces, sí, como bien lo decía maestra, creo que no advertimos los daños que se están creando a terceros, ¿no? Y entonces pasamos de largo que tenemos ahí bienes inmuebles o bienes muebles de los cuales pagamos impuestos, el predial, el derecho de tenencia, el derecho vehicular, etcétera, y todo eso va acumulando deuda. Entonces, o tenemos una hipoteca y ya la deja de pagar nuestro ex cónyuge, entonces también va generando deuda que trae como consecuencia pues pérdida del patrimonio ante terceros, ¿no? Y otra de las cosas que debemos tomar en cuenta también, que la sociedad conyugal no incluye donaciones, herencias ni cuestiones que vengan por la suerte, como es la lotería. Entonces a veces nosotros estamos en el entendido de que todo lo que llega a nuestra casa es de nosotros, y no, es de quien lo ganó, quien lo heredó o a quien se lo donaron. Esa es otra cosa muy importante que distinguir, porque a veces creemos o estamos en la creencia que el bien inmueble donde vivimos y que se lo heredaron al cónyuge, ahí construimos, ahí la persona, por ejemplo, puede ser mujer o hombre, invierte la parte de su trabajo o saca un crédito y reconstruyen la casa, pero sucede que está construyendo en un terreno que fue heredado o donado, y entonces ¿qué pasa con su patrimonio? Su patrimonio decrece y el otro patrimonio pues es de una sola de las personas, salvo pacto en contrario, que va en las capitulaciones matrimoniales que deben ser inscritas en el registro público de la propiedad para surtir efectos contra terceros. Ahora, con esto de la pensión compensatoria es necesario demostrar que se tiene un estilo de vida bueno para que también la pensión sea una buena cantidad. Porque si dice, no, es que no me daba para comer, no me compraba ni zapatos, bueno, pues estás acostumbrada a la mala vida, vamos a ver poquito. Pero si ella dice, no, a mí me tenía con coche, me tenía con sirvienta, me tenía con nana, me sacaba a pasear todos los domingos, me llevaba de vacaciones, entonces yo estoy acostumbrada siempre a hacerlo y por lo tanto quiero que esa vida continúe, y la pensión compensatoria quiero que se fije de acuerdo al estilo de vida que he llevado. Y bueno, es importante hacer eso. Ambas partes deberían de no haber contraído matrimonio anteriormente, o en ese momento no deben de estar completamente en plena soltería. Entonces, es una situación de hecho en donde la concubina evidentemente puede acudir, en este caso, a los juzgados de lo familiar, si es que lo requiere, como dice la palabra, legalizar, a efecto de que se declare la existencia del concubinato, para lo cual es necesario acreditar que ninguna de las dos partes, ojo, están casados. Para que pudiera haber en determinado momento hablar de concubinato, que sería esa relación de hecho, y matrimonio, eso es lo equiparable. Ahora, definitivamente, desde un aspecto de reconocimiento, no podría haber dos concubinatos. Aquí en determinado momento vamos a suponer que hubiese dos supuestas concubinas, ese ya sería un pleito, porque en determinado momento habría que una de las dos va a tener que acreditar quién en realidad sí cumple con los supuestos de una concubina.
¿Cuáles son estos o cuáles son en determinado momento los más destacables? Que pues ya lo comenté, que no hubiesen contraído matrimonio ninguna de las dos personas, si es que tienen hijos en común, la vida en común que hagan. De hecho, la ley prevé 3 años de vida en común, o bien que se acrediten hijos. Sin embargo, bueno, sabemos que en las situaciones de hecho o de facto, puede ser que pudiera una persona tener 2 parejas, definitivamente sí. Aquí se le va a reconocer el mejor derecho a la concubina que pueda acreditar en la medida de lo posible los mayores requisitos. Bueno, la relación en común, la vida en común, en este caso los hijos, si es que hubiera, que no es un requisito indispensable, pero evidentemente pues sería fortalecer en este caso esa relación. La no existencia de matrimonio, y sobre todo que yo creo que la parte más compleja es el que se acredite como tal la existencia de vida en común. Por hoy pues nuestro tiempo ha terminado. Vamos a platicar por aquí, nos quedan varias preguntas que sin lugar nos vamos a tratar de contestar dentro de 8 días, Dios mediante. Voy a tratar ahorita de platicar con nuestros panelistas, que ustedes ya vieron que tema que tocamos, tema que ellos saben y de sobra con su experiencia, ¿no? Y me da mucho gusto que todos los integrantes aquí del equipo de Acrópolis Multimedia están anotando, dicen, espérate que yo así le voy a hacer, y están tomando mucha experiencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Rubén. Doctor. Gracias, doctora doctor. Maribel. Gracias, maestra Gracias, Marisela. doctor Vito. Y nos vemos aquí, Dios mediante, pronto. Por hoy, que tengan muy buenas tardes, pásenla bien y que este fin de semana sea todo un éxito para ustedes.